Hay otra historia, y por lo general escriben los que ganan, la que te cuentan en todos lados. Por eso nosotros intentamos darte otros elementos, ¿no? Hoy, 17 de agosto, se conmemora la muerte del general José de San Martín. El feriado está el lunes, pero esas cosas extrañas que pasaban en la Argentina, nunca las voy a comprender. Pero bueno, esto es así. Y abrimos el programa con una de las tantas frases del general San Martín, ese ideario sanmartiniano, esa vocación republicana, esa revolución, esa libertad que impregnó toda la acción de San Martín, y dijo, entre otras cosas, el mejor gobierno no es el más liberal en sus principios, sino aquel que hace a la felicidad de los pueblos. Te prometieron felicidad, ¿te acordás? ¿La tenés? ¿Hay felicidad? Y yo diría que estamos un poquitín tristes, ¿no? Con todo lo que está pasando en la Argentina, con eso que te mostrábamos hace un ratito, los chicos, tantos y tantos que tienen que ir a un comedor para un plato de fideos, porque quizás es la única comida del día, porque cuando llegan a casa no hay nada, y eso da tristeza. Pacho O'Donnell, gracias por venir. No, me encanta estar acá. San Martín, ¿qué diría San Martín, no? Hoy. Hay que entender cómo han sido los procesos de colonización, de dominación, ¿no? En algún momento la dominación fue sobre los cuerpos, la esclavitud. Claro. Después fue sobre los territorios, la ocupación de los territorios. Ahí es donde interviene San Martín, por ejemplo, con un enemigo muy claro. El enemigo muy claro es España, la dominación española. Inclusive después San Martín se dará cuenta que después viene Inglaterra. Por eso es que San Martín, por ejemplo, apoya fervorosamente a Rosa cuando Rosa se enfrenta a las potencias de aquella época, Inglaterra y Francia. Después los sistemas de dominación van cambiando, ya no es necesario ocupar la tierra, sino con Rivadavia se inaugura el hecho de que es suficiente con dominar las finanzas, la economía de los países. Después se llega a hoy que es un proceso de una enorme sofisticación, ¿no? Que la dominación ya no depende tanto de países, sino de grandes holdings financieros, a través de los endeudamientos, de las transferencias, ¿no es cierto? Y la colonización cultural, de ¿no? la colonización cultural, absolutamente. También, bueno, eso es muy importante. Claro. Porque no se puede sostener una sin otra. la colonización financiera, podríamos decir ahora, sino es a partir de una falta de comprensión y de entendimiento. Porque en eso es lo que consiste en este momento, digamos, la colonización cultural, que es la idea de que es todo tan confuso, todo es tan difícil de comprender, que no tenés capacidad de reacción. Y eso es lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Uno aprende... Pero entonces, Pacho, digo, después de este hombre San Martín que ha trabajado fervientemente por la liberación de los pueblos, Chile, Perú, Argentina, hoy nos encuentra colonizados. Si hoy estuviese aquí no entre se nosotros... encuentra colonizado, es una colonización muy confusa, porque no se sabe muy bien dónde está el adversario, dónde está el enemigo. Esa gente que vos acabas de contar, que come de vez en cuando, no sabe, no tiene claro que hay un dominante, hay un ocupador, hay alguien que está ocupando, ¿no es cierto?, un enemigo extranjero. No, le dicen que es culpa de que se robaron todo. Fíjate vos que hay un tema en este momento que a mí me importa mucho, y es que el discurso social es absolutamente incomprensible. O sea, si vos escuchás los medios, no se entiende lo que dicen. O sea, porque te hablan de LEVAX, de LETES, te hablan de Fondo Monetario, encaje bancario, de tasas, qué sé yo. Es decir, que a vos te va muy mal y encima no entendés por qué te va muy mal. Claro. Porque una cosa es que te vaya muy mal porque hay una catástrofe natural o porque estás en guerra, pero te va muy mal y no sabes por qué y tratás de entender. Me hace acordar en este momento lo que decía el gran Scalabrini Ortiz, uno de nuestros grandes pensadores. Nacionales. Que decía, no, grandes pensadores, por eso mismo bastante olvidado, claro, bastante raleado. Que decía, si usted escucha a un economista y no entiende lo que dice, dígale que se lo aclare. Si sigue sin entender, quiere decir que lo está engañando. Lo está jorobando, sí. Siempre usamos esa frase. Claro. Cuando viste dan tantas vueltas para explicarte algo, pues te están jorobando. Y los economistas están dominando en este momento el discurso social, ¿no? En vez con un gran detrimento de todo lo que es cultural. De todo ahora, lo que... ¿cómo hacer, digo, para ese legado que nos dejó San Martín, liberarnos de esta colonización que además es invisible? Y bueno, es muy... lo que estás haciendo ahora acá, es decir, esclarecer las cosas, entenderlas. De que hay otra historia. Entenderlas. Si no podemos comprender lo que pasa y las causas de lo que pasa, es difícil poder reaccionar. O reaccionamos hacia lados equivocados, ¿no es cierto?
El punto, Pacho, escuchándote y pensando en este San Martín, saliendo de la escuela, digo, ¿no? Que a veces Claro, nos sí, sí. pintan Porque a San Martín nos lo han pintado siempre muy mal. Claro, Por ejemplo, que vos pongas una frase de San Martín. oscuras negociaciones de San Martín, ¿no? No, pero además fíjate que San Martín, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué sabe de San Martín, nos va a decir, sabe que fue un trepador de montaña, que fue un gran estratega de guerra y nada más. Y nada más. O sea, nos lo contaron a San Martín mutilado de sus ideas. Pero eso tuvo un objetivo. Claro, la historia liberal, que es la que escribe lo que ganan las guerras civiles contra el bando federal, popular, iberoamericano, escribe una historia en la que decide qué es lo que cuenta y qué es lo que no cuenta, a quién ilumina, a quién oscurece. Y de San Martín no tiene más alternativa que reconocer que es el campeón. Es el campeón, pero no, por ejemplo, cuando vos decís San Martín se fue en 1824 y no volvió más, intentó volver pero no pudo decir por qué se fue. Como no te explican lo que pensaba, su conflicto con los liberales unitarios de Buenos Aires, su conflicto, su propensión hacia el federalismo y en contra del unitarismo, como eso no te lo cuentan, no entendés por qué, entonces se va. Ahora, y por qué no vuelve. Este hombre que además pensó la patria grande. Bueno, fue un hombre con un pensamiento muy amplio, por eso es que él sabe que llegando a Lima, tomando Lima, va a contribuir a liberar definitivamente los países que estaban bajo el control del poder español que radicaba fundamentalmente en Lima. O sea, Lima era un poco la dependencia más fuerte de España. Por eso haber tomado Lima fue fundamental. Y por eso es que después, cuando está por caer Lima, porque resulta que está rodeado, después han terminado la guerra napoleónicos y los grandes generales han venido a América y está rodeado de 20, 25 mil soldados realistas, él necesita apoyo, Rivadavia se lo niega, tal es así que Buenos Aires en realidad juega al fracaso de la campaña de los Andes. Entonces él está obligado a ir a encontrarse con Bolívar y decirle, ayúdame, porque si cae Lima se perjudica todo los procesos de liberación. Era consciente, digamos. Claro, y ahí es donde se produce su... Ahora, a ver, te propongo esto, una especie de diálogo imaginario, ¿no? Dale. Si San Martín hablase hoy con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, ¿qué le diría? ¿Si San Martín? Hablase con Mauricio Macri hoy, ¿qué le diría? Realmente no me puedo imaginar. Le diría lo que diría cualquier persona de buena fe. Le diría, señor, trate de cuidar que no sufran sobre todo los sectores menos pudientes, o sea, haga una economía, un proyecto, un gobierno que no favorezca a los poderosos y en cambio trate de ser muy generoso y muy justiciero con aquellos que lo necesitan. Creo que de alguna manera él fue una persona con una gran conciencia social. Él reivindicó los derechos de los indígenas, por ejemplo. Cuando él gobernó en Cuyo, que fue una gobernación excepcional, hizo una cantidad de medidas a favor de los sectores populares. Claro, como decís, esa parte la tenemos menos presente, menos fresca, que él fue un político. Él fue un estadista. Militar, ¿no? Él fue un estadista. Claro. Él tenía ideas claras en relación... Por eso es que él tuvo tantos enemigos en Buenos Aires, donde el proyecto era completamente distinto. Él tenía un proyecto industrialista, por ejemplo, en Cuyo, cuando él gobierna en Cuyo, desarrolla las industrias cuyanas. Y después después inclusive en Lima lo vuelve a hacer, pero él tenía una idea... Claro, él habló de la unidad y habló de un orden social y político sostenido para poder armar realmente la República. Él se denominaba a sí mismo un gran republicano. Absolutamente, absolutamente. Bueno, por eso mismo que se enfrenta con el proceso porteñista, que es un proceso de proyecto de país dependiente en ese momento de Gran Bretaña. O sea, podemos decir que el proyecto que luego ya se pone en marcha con la Organización Nacional después de cuando vencen los liberales unitarios porteñistas en las guerras civiles, es como un proyecto sobre todo de la Pampa Húmeda, una provincia agrícola-ganadera de Gran Bretaña. O sea que nacemos con el ADN de la colonización. Exactamente. Y hoy seguimos con esa historia. Lo único que la colonización
Cambia de... Se ha sofisticado, Claro. se ha ocultado, se ha disfrazado extraordinariamente. Eso está claro. Acá en el control me dicen que San Martín debiera pedirle a Macri que no lo saque del billete, ¿viste? Porque si no ponemos un ñandú, no sé, alguna cosa así. A mí me parece una falta de respeto eso. A mí Por también. ejemplo, yo he puesto en vigencia la figura de Rosas, por algo es que San Martín era un gran adepto de Rosas, ¿no? Le lega su sable cuando muere. Reemplazar a Rosas con un guanaco me parece una falta de respeto Claro. absoluta. Ahí está. Absoluta. Es así, Absoluta. compartimos. Y no tenemos nada contra los guanacos, ¿no? Obviamente. Pero ese proceso de deshistorización no es casual. No es casual. Es Porque colonizar la también. posibilidad de dominar, o sea, el amo domina al esclavo fundamentalmente cuando no lo deja pensar, no lo deja entender. Pacho Donel, muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Un Gracias- gusto siempre escucharte. Gracias por tu buen programa. Por favor, gracias. Muy amable. Yo me voy a